Hola, soy Jesús Artal. Voy a presentar ahora los 4 seminarios de esta asignatura de Clínica Psiquiátrica del curso 2019-2020. El primer seminario hablaremos de la formulación en psiquiatría y un enfoque de los síntomas, síndromes y entidades nosológicas para médicos generales. En el seminario 2 recordaremos algunos aspectos de la entrevista clínica y recogida de información en psiquiatría y veremos un caso práctico de formulación. En el seminario 3 hablaremos de lo que un médico debe saber de los tratamientos psiquiátricos y finalmente en el seminario 4 repasaremos algunos aspectos legales del internamiento psiquiátrico y daremos unos consejos prácticos para hacer un buen ECOE. Vamos a comenzar con el seminario número 1, donde hablaremos de formulación en psiquiatría y de síntomas, síndromes y entidades nosológicas, pero haremos especial hincapié en síntomas y síndromes. Vamos a formular, por tanto, casos desde el punto de vista de un médico general, de un médico de atención primaria. No se trata de hacer formulaciones de casos difíciles de un especialista en psiquiatría. Si alguno de vosotros tenéis esa vocación o se ha despertado a lo largo de lo que han sido las asignaturas de psiquiatría y psicología médica, pues estupendo. Aquí vemos una definición de lo que para mí es una formulación, no solo en psiquiatría, sino en cualquier otra especialidad de la medicina. La formulación consiste en hacer un breve resumen, por escrito, adaptado al caso individual de ese paciente, buscando y demostrando una posible explicación y comprensión del cuadro clínico particular dentro del contexto que nos da el marco psiquiátrico general. La formulación debe incluir la información más completa posible acerca del paciente, diagnóstico y experiencias vitales que han podido influir en la aparición de esta enfermedad, intentando buscar la interrelación entre factores biológicos, psicológicos, sociales y de personalidad. Todo ese trabajo tiene como fin establecer un plan terapéutico, farmacológico, psicológico y social. Habéis estudiado síntomas psicopatológicos en todas las áreas de las funciones mentales en psiquiatría y en psicología clínica. Los síndromes, como habéis estudiado en toda la medicina, son agrupaciones de síntomas que tienen una estabilidad, que tienen una evolución predecible y que están en la base de las diferentes entidades nosológicas. En psiquiatría sucede un fenómeno bastante curioso y es que con la misma palabra definimos un síntoma, un síndrome o una entidad nosológica. Así, por ejemplo, la depresión sería un síntoma, la depresión sería un síndrome y la depresión sería una entidad nosológica. Y yo recomiendo ser cuidadoso y hablar de depresión síntoma, de síndrome depresivo y después de depresión mayor, depresión de tipo distímico, depresión bipolar, etc. Hablaremos ahora de los grandes síndromes psiquiátricos. Kraepelin, padre de la psiquiatría, hizo su clasificación en 1899. Aquí tenemos una clasificación clásica de los grandes síndromes psiquiátricos que veremos a continuación. Es importante señalar que en estas clasificaciones se debe establecer una jerarquía, donde el peso más importante lo tienen los cuadros con alteración del nivel de conciencia y de las funciones intelectuales, después los cuadros psicóticos afectivos y no afectivos, y finalmente los estados neuróticos y secundarios al estrés.
Atención porque esto es realmente muy importante a la hora de evaluar en psiquiatría. Siempre que haya alteración del nivel de conciencia o alteración de las funciones intelectuales, tenemos que pensar que estamos ante un cuadro orgánico y aquí sí que existe, por tanto, un riesgo vital o un riesgo de deterioro. Dentro de estos grandes síndromes destacamos el síndrome de obnubilación de la conciencia y el delirium, la aparición de una alteración del nivel de conciencia acompañado de fenómenos productivos como delirios o alucinaciones. Y en el grupo de las alteraciones intelectuales, los grandes síndromes nos hablan del síndrome demencial, alteración global de las funciones intelectuales o alteración parcial de dichas funciones, como puede ser el síndrome amnésico. Entre los grandes síndromes que acompañan estados psicóticos afectivos y no afectivos y que están en la base de los grandes trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia o el trastorno bipolar, encontramos el síndrome de agitación psicomotriz, el síndrome catatónico, el síndrome maníaco, el síndrome depresivo, el síndrome delirante y el síndrome alucinatorio. Los síndromes que hemos visto anteriormente, ya sean orgánicos o sean funcionales, se acompañan con gran frecuencia de una pérdida del contacto con la realidad, lo cual es el concepto más general de lo que llamamos estado psicótico. Sin embargo, en los síndromes neuróticos o secundarios a situaciones estresantes, este contacto con la realidad es muy raro que se llegue a perder. Dentro de este grupo estaría el síndrome obsesivo-compulsivo, el síndrome fóbico, el síndrome de ansiedad, ya sea en forma generalizada o en forma de crisis, o el llamado síndrome neurasténico. Este aspecto que voy a comentar ahora es muy importante y siempre se lo recuerdo a los residentes y a los psiquiatras jóvenes, y es la jerarquía de los síndromes. A veces nos llama la atención una sintomatología florida, como puede ser una ansiedad intensa, o a lo mejor incluso síntomas psicóticos como una alucinación, y sin embargo obviamos explorar y no nos damos cuenta de la existencia de una alteración del nivel de conciencia o de una alteración de las funciones intelectuales. Siguiendo esta línea conceptual, cuando el nivel de conciencia es normal, lo que jerárquicamente es más importante son las funciones intelectuales. Si hay alteraciones de las funciones intelectuales, todo el resto de los síndromes que estarían dentro de este cuadro pueden aparecer. Si las funciones intelectuales están normales, es el estado de ánimo lo que jerárquicamente tiene más importancia, puesto que cuando hay alteraciones graves, como la depresión grave o la manía psicótica, aparecen síntomas psicóticos, síntomas de ansiedad, alteraciones conductuales, crisis vivenciales, etc. Cuando no hay alteraciones del nivel de conciencia, ni de las funciones cognitivas, ni alteraciones graves del estado de ánimo, lo más importante jerárquicamente serían los estados psicóticos, delirios, alucinaciones, alteraciones del curso del pensamiento, etc. Muy por debajo jerárquicamente estarían los estados de ansiedad y, finalmente, los trastornos o cuadros adaptativos por estrés o crisis vivenciales. Un ejemplo para explicar este asunto de la jerarquía podría ser las matruscas rusas, que una está dentro de la otra y la otra dentro de la otra. Aunque la sintomatología más llamativa provenga de una de las muñecas más chiquititas, hay que explorar siempre las muñecas más periféricas. Alteración del nivel de conciencia, alteraciones cognitivas, síntomas afectivos, etc. Para los que no estéis muy familiarizados con las matrusquitas rusas, os pongo el ejemplo de la cebolla, que está estructurada por capas. Pues bien, aquí las capas externas que siempre hay que valorar serían la alteración del nivel de conciencia y las funciones cognitivas.